¿Cómo se obtienen los aceites esenciales? ¿Se pueden preparar aceites esenciales en casa? El alquimista verde. Sí que se puede, pero hacen falta dos cosas. Primero, conocimientos y segundo, equipo. En función de lo que tengáis, es decir, de cuántos conocimientos tengáis y de cuál es la calidad del equipo que tengáis, podréis obtener aceites esenciales de distintos grados de calidad. Pues los aceites esenciales, sobre todo aquellos de máxima calidad, se obtienen mediante la técnica de la destilación de tipo arrastre en corriente de vapor, que es una técnica de separación muy utilizada en química orgánica y se emplea básicamente para separar compuestos químicos aromáticos naturales, aunque también se puede utilizar para separar otro tipo de compuestos. Y ahora, sin más, vamos a entrar en una descripción muy general de las técnicas de obtención de los aceites esenciales. Ya os expliqué lo que era un aceite esencial en el vídeo anterior, que os lo dejo por aquí. Y os preguntaréis, ¿cómo podemos extraer un aceite esencial volátil de las hojas, semillas o cortezas de un vegetal en forma altamente concentrada? Bien, en general los aceites esenciales se obtienen principalmente mediante distintos tipos de destilación. Aquí tenéis una destilación sencilla. Esta no sirve para obtener aceites esenciales, al menos no de calidad, pero sí os sirve para aprender a hacer lo primero, y es una destilación sencilla. En algunos casos particulares conviene operar mediante otras técnicas. En este vídeo solo vamos a ver un breve resumen de las varias posibilidades existentes, para que tengáis una idea general de las técnicas de extracción de los aceites esenciales, las cuales vamos a tratar en profundidad en siguientes vídeos del curso. Así que nadie se ponga nervioso, porque no vamos a detallar los procedimientos en este momento. Más adelante. La idea aquí es describir de manera general las principales técnicas que vais a poder emplear para realizar el trabajo que os comentaba con anterioridad, es decir, extraer aceites esenciales, y que son las siguientes. La primera, la extracción a partir de la cocción y la destilación simultánea con recolección del condensado del vapor. Ese os va a llevar el aceite esencial y el hidrolato. No es muy eficiente, pero ya la veremos en detalle. Después, la buena, la destilación por arrastre en corriente de vapor. Es una técnica que tiene cierta complejidad, también os la voy a explicar y la vais a ver en todo detalle. Después, la destilación fraccionada, la técnica de prensado en frío, la extracción con disolventes, la maceración que hacen los cocineros. Para las resinas, el proceso resinoide. Y diréis que no hago más que hablar de destilación, ¿pero qué es eso? Pues como la mayoría de vosotros, todos estos conceptos os serán extrañísimos. Lo primero que vamos a aprender es saber qué es una destilación y la técnica de destilación más sencilla. Para ello, en el próximo vídeo os voy a explicar cómo he montado este aparato y también os voy a explicar cómo montar un aparato muy sencillo a partir de las cosas que podáis tener por casa, más alguna cosa más, es decir, con los mínimos materiales posibles, para que hagáis la primera destilación de vuestra vida de agua destilada. Luego vais a ver procedimientos más sofisticados. Esto luego os va a ser muy útil porque vais a poder obtener ese agua destilada que es necesaria para muchas otras cosas, entre otras, para obtener los aceites esenciales. Si luego todo esto os va gustando, ya podréis ir adquiriendo el equipo más sofisticado. Pero poquito a poco, todo a su debido tiempo. Creo que te estoy dando información de valor, así que por favor, dale un me gusta si crees que es así. Pero hazlo ahora. Nos vemos en el próximo vídeo.